así yo después lo bajo. Dale. Listo, ahí está. Bueno, sí, ahí vi la pregunta. No voy a tomar lista. Bueno, nos vemos. Saludos para todos. Chao, Bueno. Edu. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, Mariana. Mariana. Bueno, vamos a comenzar Walter Gómez, ¿quiere decir algo o no? No, está bien. No, negativo, profesor. Saludé a la profesora que se había retirado. Perfecto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con esta clase de domicilio. Ustedes habrán visto ya en las clases anteriores los atributos de la persona, ¿sí? ¿Qué significan los atributos? Los atributos es algo superior a lo que es el derecho, significa que ya la ley misma a la persona le da determinados atributos ya por el hecho de ser la persona, ¿sí? Entre esos ya vieron lo que es los derechos personalísimos, ¿sí? A la vida, a la integridad física, a la salud, ¿sí? Después, también están el estado de las personas, que es que el Estado, el cuerpo normativo lo que hace es que a la persona la necesita tener identificada a la persona en cuanto a en su circunstancia dentro de una sociedad. Esto es, saber si el acta de nacimiento, ¿sí? Desde que nace hasta que fallece, tener todo un registro, y eso es el Estado, ¿sí? Como uno de los atributos. Después está el nombre también, ¿sí? Otro de los atributos de la persona. Y en este caso, el domicilio. El domicilio lo define Jean Vías, uno de los autores, como el asiento jurídico de la persona. Y Guillermo Borda, el tratadista, lo define como el lugar que la ley fija como un asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Y esto es importante porque la sociedad en conjunto necesita poder identificar o ubicar a una persona. A cada uno de nosotros necesita que se tenga un domicilio para poder ubicarlo. Entonces, esto es un deber y una obligación de la persona de tener un domicilio, ¿sí? Y es un derecho también. Ahora, ¿qué sentido tiene tener un domicilio? La necesidad es que cuando se ejerce un derecho, ya sea de algún tercero que quiera notificar alguna diligencia o alguna demanda, por ejemplo, a una persona, tiene que tener un domicilio. Y ese domicilio sí o sí va a existir porque lo fija la ley. La ley obliga a que las personas tengan un domicilio. Tal es así que, aún en los casos de los transeúntes, también vamos a ver después que la ley fija un domicilio para los transeúntes, para los que tienen domicilio desconocido, porque se requiere sí o sí que tengan un lugar donde se los pueda ubicar. Y de esta forma tenemos una clasificación que hace la doctrina, que se llaman el domicilio general u ordinario y el domicilio especial. Dentro de lo que es el domicilio general u ordinario, también tenemos una subcategoría que es que el domicilio puede ser real o legal. En este domicilio general, que es el real o el legal, es donde se dan la generalidad de los derechos y obligaciones de una persona en ese domicilio. En el real, el código establece que es donde la persona tiene su domicilio, tiene su residencia habitual.
Y además, para el caso de que ejerza profesión o actividad económica, es en ese lugar para las obligaciones contraídas o reclamadas con esa actividad, relacionadas con esa actividad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, el lugar, el domicilio real de las personas es donde vive, ¿sí? Donde tiene su domicilio, su residencia habitual. De ahí es en ese domicilio donde va a poder ejercer también sus derechos y responder por sus obligaciones. Ahora, con el nuevo código se incorpora, dentro de lo que es domicilio real, el lugar donde ejerce la profesión o actividad económica, pero exclusivamente en forma acotada para ese lugar donde se le pueden reclamar o puede tener efectos las obligaciones relacionadas con esa actividad. Por ejemplo, si una persona tiene una carnicería en Capital Federal y su domicilio real o residencia habitual es en provincia, para los efectos normales de su vida, para votar, por ejemplo, para cualquier tipo de responsabilidad que pueda tener, supongamos un accidente de tránsito o un reclamo por cualquier demanda, va a ser en el domicilio donde tiene su residencia habitual. Ahora bien, el código, cuando habla de domicilio real en la forma acotada, es cuando ejerce su profesión o su actividad, como es en este caso la carnicería. Supongamos que hace un contrato de compra-venta de mercadería y no lo cumple, entonces la otra parte, ¿sí?, para ubicarlo y para demandarlo, puede demandar en el lugar de su actividad. Ese va a ser el domicilio real que hoy permite el código. Porque antes existía únicamente la residencia habitual, y en ese caso, que es su domicilio, y era una complicación para el eventual acreedor tener que rastrear dónde vive la persona cuando el contrato lo hizo en relación a lo que es su propia actividad. Por eso se amplió el concepto y se hizo este marco acotado para poder facilitar como domicilio real el lugar donde ejerce su actividad. Entonces tenemos hoy que esto implicaría como tener un doble domicilio, porque tiene domicilio reales donde vive, donde tiene su residencia habitual, es el término correcto, donde desarrolla sus actividades familiares, y el domicilio donde tiene su actividad profesional o laboral. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿El domicilio habitual puede considerarse como el domicilio constituido? ¿Es lo que se conoce como constituido? No, el constituido es otro, ya lo vamos a ver, está dentro de los especiales. El domicilio, dentro de los especiales está incluso el domicilio ad litem, que es para los casos de juicios, ¿sí?, que ese es el constituido. Después se puede determinar en los especiales, que ya lo vamos a ver, el domicilio, por ejemplo, en un contrato, un domicilio determinado para recibir todo tipo de reclamos o notificaciones en ese domicilio especial. Pero por ahora estamos en lo que son los domicilios ordinarios o genéricos, ¿sí?, que estamos hablando del domicilio real y el legal. Dentro del real estamos analizando, que es el primero de los domicilios, en qué consiste el domicilio real. Y este domicilio real es, como dije, es el lugar de la residencia habitual, que esto implica también no solamente que tenga el domicilio ahí, sino que además debe sumarse a estar la residencia habitual más el ánimo o la intención de estar ahí. Entonces, como tiene dos elementos, también según Jean Vías, donde por un lado es el elemento objetivo, que es la residencia habitual, que es visible, y por el otro lado el subjetivo de la persona, que tiene el ánimo o la intención de permanecer ahí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se puede ir 3 meses o 4 meses a otro lugar, ¿sí?, puede ser de vacaciones o por cualquier razón que sea, o se puede ir de viaje, ¿sí?, pero su intención, su domicilio, sigue siendo el lugar de su residencia habitual. Por excepción puede ser que esté en otro lugar. Por eso se requiere también el ánimo. ¿Qué características tiene? Sí. Profesor, entonces el domicilio habitual es donde vive, es donde duerme, es el lugar donde pernocta.
Sí, la residencia habitual es el lugar donde pernocta, donde vive con su familia, es su lugar de desarrollo social, ¿sí? Familiar. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Ah, pero recién me saltó que tenía poca Sí, batería. profesor, se lo escucha perfecto. Bien. Bueno, sí, es el lugar donde vive, ¿sí? Pero eso es en términos vulgares, digamos. El término técnico, que es lo que se espera después en cualquier cosa, en algún examen o en la vida de profesión, es la residencia habitual, ¿sí? El lugar de residencia habitual. Ese es el domicilio real. Que está ampliado, como dije, para el lugar donde desarrolla la actividad, pero únicamente va a tener efectos para esos hechos que tienen relación con su actividad, ¿sí? Si, por ejemplo, la persona tiene choca con un vehículo otro auto, tienen daños en el auto, ¿sí? El otro le va a tener que reclamar no al domicilio del trabajo, porque no tiene nada que ver, no hay un contrato laboral ahí, sino que va a tener que enviarle la demanda al domicilio real, que es su lugar de residencia habitual. Si por el contrario fuese, como dije hace un rato, un contrato que tiene que ver con la actividad y lo desarrolla en el estudio jurídico, en la carnicería, donde tenga que desarrollar su actividad, ese va a ser el domicilio donde se le va a poder notificar la demanda porque tiene relación con su actividad. ¿Se entiende? Dentro de... Sí, Paula. Bueno. No, perdón, fue sin querer. Está bien. Dentro de lo que es entonces el domicilio real tenemos un doble concepto, ¿sí? Que es la residencia habitual, comúnmente denominada es la vivienda, ¿sí? Que es donde se desarrolla sus actividades familiares y sociales, ¿sí? Y también su responsabilidad o sus derechos políticos, ¿sí? Porque ahí es donde va a tener en ese domicilio, se le ubica en ese domicilio para poder ser convocado, por ejemplo, a ser presidente de una mesa en unas votaciones, o el domicilio donde se le designa el lugar donde tiene que ir a votar, ¿sí? Entonces, ese es el domicilio y es el que tiene que tener actualizado en el DNI, ¿sí? El lugar de su vivienda. Pero el código agrega esta nueva posibilidad que es para evitar problemas a los eventuales acreedores o reclamantes, que para el caso de contratos que tengan que ver con su profesión, va a ser el domicilio real el del lugar de su actividad o profesión. Los elementos, las características que tienen este domicilio real es que es voluntario, mutable e inviolable. Voluntario porque la persona puede elegir, ¿sí?, dónde vivir, dónde tener esa residencia habitual con intención de quedarse en forma permanente. Mutable es porque en cualquier momento también puede decidir cambiar de un lugar a otro su domicilio. E inviolable porque está protegido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se protege la privacidad del domicilio, ¿sí? Después tenemos, este es el domicilio real. Dentro de los ordinarios o genéricos, tenemos el domicilio legal. Este domicilio legal también funciona como un domicilio real en cuanto a que se presupone, la ley le dice legal porque presume que la persona está ahí. Ya no es que hay una sumatoria de voluntad de residir con el lugar de residencia habitual, sino que en estos casos especiales, y solamente especiales porque los determina la ley, no es porque se pueda hacer de otra forma, este domicilio legal se presume que la persona va a estar ahí por más que, aunque no esté en ese momento. Y esto está previsto en el artículo 74 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este domicilio
legal, que ya vamos a ver cuáles son los 4 supuestos que establece el artículo 74, tiene por características que es forzoso, ¿sí? Porque la ley lo impone, es independientemente de la voluntad del interesado. Es ficticio o puede serlo, por esto que les acabo de decir, que puede ocurrir que la persona tenga ese domicilio legal porque lo impone la ley, pero quizás vive con su familia a 20 cuadras, ¿sí? Pero este domicilio va a valer como domicilio legal para cualquier notificación. Y es excepcional, porque solo funciona en las hipótesis que lo determina la ley. Y así tenemos que el artículo 74 incluye dentro de los... Profe, Sí. Fabián. ¿Podría volver a repetir lo de ficticio, por favor? ¿Lo de? Las características del domicilio legal. Bueno, que es forzoso, ¿sí? Porque la ley lo impone, o sea que es independiente, o sea, no depende de la voluntad del interesado, de la persona, sino que la ley impone que ese domicilio es domicilio legal donde se le van a poder realizar todo tipo de notificaciones a la persona. También es ficticio, o puede llegar a serlo, porque pues, la ley puede imponer ese domicilio legal, ¿sí? Donde son varias las notificaciones, pero puede ocurrir que en la realidad viva con su familia a una distancia diferente o en otro domicilio. Y después es excepcional como característica porque solamente cuando lo determina la ley. No es, a no ser voluntario, que es, lo general es que sea decidido por la persona el domicilio donde va a tener su residencia habitual a los efectos de todas las notificaciones. En este caso es excepcional porque lo determina la ley. Y vamos a los 4 supuestos o hipótesis que se ven en el artículo 74. Por un lado, lo determina para los funcionarios públicos que cumplen funciones, mientras no sea con carácter temporario o periódico, o que hayan sido designados en comisión. O sea, en el lugar donde están trabajando los funcionarios públicos, ahí se considera que hay un domicilio legal. ¿Cómo dijo, profesor, que ahí se considera que hay un domicilio excepcional? Domicilio legal. Domicilio legal. Estamos hablando de las hipótesis de domicilio legal que prevé el artículo 74 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Uno es el lugar donde se desempeñan los funcionarios públicos. ¿Sí? Siempre y cuando sea en carácter permanente, no en forma transitoria. Otro ejemplo, o otra hipótesis, es los militares en servicio activo, donde estén designados los militares para cumplir su función. Servicio activo, no estamos hablando de los que entraban en la pasividad, digamos, los jubilados, sí los que están activos. Ese va a ser el domicilio donde estén prestando su servicio, va a ser el domicilio legal. Ahí es donde se le va a poder notificar cualquier tipo de reclamo general que se les pueda hacer, o citación, o lo que la notificación que se le pueda pretender cursar. Después están los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante o de domicilio desconocido. Que esto va a ser, se presume el domicilio legal, que su domicilio va a ser en su residencia actual. En donde estén. En la residencia, en el lugar donde están. Esto es para los transeúntes, para los que tienen un ejercicio ambulante, o para el que tiene un domicilio desconocido. La ley impone, como dije, siempre la ley siempre la sociedad de esto a ser un atributo de la persona. Al ser un atributo de la persona, sí o sí la persona tiene que tener un domicilio. En estos casos, cuando la persona no tiene, o tiene el domicilio es desconocido, ¿sí? O es una persona que está ejerciendo una actividad en forma ambulante, o es un transeúnte, está de paso,
pero no se conoce el domicilio, en ese caso es en su residencia actual. Y después están los incapaces. De los incapaces se establece que el domicilio es el lugar de sus representantes. En estos casos, no sé si ya lo vieron o lo verán en alguna otra clase, el tema de la capacidad, se determina que los incapaces son las personas por nacer, ¿sí? Con lo cual sus representantes son sus progenitores. Después están los menores de edad, ¿sí? Los que tienen una edad inferior a los 18 años. Eso va a tener determinadas capacidades, pero el domicilio va a ser en el lugar de sus representantes, que en este caso pueden ser sus progenitores o puede ser el tutor, ¿sí? Y en el caso de los incapaces, declarados por sentencia, son los 3 supuestos, ¿sí? De incapacidad. Personas por nacer, los menores de edad y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. Esas 3 personas, esas 3 categorías, se entiende, la ley impone, determina que el domicilio legal es el domicilio donde están la residencia habitual de sus representantes legales. Estos representantes pueden ser los progenitores, los tutores o los curadores, ¿sí? Bueno, después yo no sé si en el programa todavía sigue estando, por lo menos hasta el año pasado o el otro, había un domicilio de origen, que ya no existe más, que en realidad era, cuando una persona no se lo ubicaba, se consideraba que era el lugar de nacimiento donde vivían los padres, pero eso ya no existe más como domicilio de adopción. Esto del domicilio general, ¿sí? O ordinario, que incluye el domicilio real y el domicilio legal, tiene sus efectos. Por ejemplo, en determinados casos, el domicilio real fija la competencia de las autoridades judiciales en diversos casos supuestos. Esto, por ejemplo, si una persona tiene un contrato firmado con un deudor que tiene domicilio en Jujuy y nada se dijo de la competencia que se quiera pactar, de qué tribunales podrán intervenir por acuerdo, en ese caso, y si el cumplimiento de la obligación era en Jujuy, por más que la persona, el acreedor, esté en capital, el juicio lo va a tener que hacer en Jujuy porque es el domicilio del deudor. Por eso es importante los efectos que tiene el domicilio de la persona. Determina las competencias. Lo mismo pasa con las notificaciones judiciales. Cualquier notificación judicial, supongamos que en un contrato se pactó que el domicilio sea en otro lado, en este caso en capital, ¿sí? Ahí la persona que vivía en Jujuy, por ejemplo, y en el contrato dice que se somete a un domicilio o constituye un domicilio o determina como domicilio especial en Capital Federal, va a ser en Capital Federal donde se va a tener que notificar. Después vamos a ver bien cómo es ese domicilio especial porque tiene algunas variables. Pero los efectos del domicilio son importantes. Lo mismo pasa con los derechos políticos. Para ser electo en algunas elecciones o para poder votar o para poder realizar cualquier actividad u obligación, por ejemplo, sacar el registro automotor, ¿sí? Que tiene que ser en el domicilio, en el lugar del domicilio donde tiene declarado en su documento. ¿No? Que se presupone, debería ser que el documento es el domicilio real donde es la residencia habitual de la persona. Y esto es importante porque en muchos casos está desactualizado, ¿sí? Este domicilio hay que declararlo en el registro de las personas, con lo cual es en base a eso donde se forman los padrones y donde se determina el domicilio de la persona.
Si una persona no actualizó su domicilio, quizás lo están demandando el domicilio anterior, y si en el registro de las personas figura que estaba ese domicilio, bueno, puede proseguir la demanda en ese sentido, en ese domicilio, si es que no se conoce otro. Entonces, por eso es importante mantener actualizado el domicilio. Y lo mismo pasa con los impuestos, ¿sí? Si el domicilio lo tiene en otro lado y después la notificación de los impuestos van ahí y no está la persona, van a quedar como válidos. Por eso los efectos de los domicilios es relevante. Después tenemos lo que se llaman los domicilios especiales. El domicilio especial ya no es el que determina la ley o exige la ley que se constituya, que se fije, ¿sí? Que se fije el domicilio, sino que es cuando la persona tiene interés en que determinados actos o hechos se le notifiquen en un determinado domicilio. Eso quiere decir que para un caso concreto puede determinar un domicilio donde pueda recibir las notificaciones y todos los efectos de cualquier contrato u obligación que haya asumido. Entonces, este domicilio especial es el lugar designado por el interesado, donde se producirán los efectos que ordinariamente o normalmente se producen en el domicilio general. Y tenemos distintas especies de este domicilio especial. En primer lugar, hay una categoría que es la de contractual o de elección, es lo mismo, contractual, ¿sí? Y en segundo lugar, el domicilio ad litem, que es para el caso de los juicios. Estos dos domicilios, tanto el contractual como el ad litem, son de la elección del interesado, a diferencia del domicilio real. Puede elegir ese domicilio, ya sean en contratos o en algún juicio, donde se podrán notificar las consecuencias o los efectos ya sea del contrato o del litigio. En el artículo 75, que se refiere al domicilio contractual, establece que es el domicilio que las partes suelen elegir para todos los efectos derivados de un contrato. Y ahora, el año pasado, con la ley de alquileres nueva, se agregó que también puede determinarse, se le puede agregar a este domicilio el domicilio electrónico. Esto es con motivo de la modificación que hubo en la última ley de alquileres, donde se permite, para las cuestiones de estos tipos de contratos, que las notificaciones se hagan por correo electrónico, ¿sí? por domicilio electrónico. No es algo sencillo, no es que sea el correo, porque el domicilio electrónico debe estar registrado para que tenga validez, tiene sus complicaciones. Hoy este tipo de domicilios electrónicos que sí se están utilizando, y en gran medida a partir de lo que fue la época de la pandemia, en tribunales. En tribunales, como se está evitando la presencialidad de ir a los juzgados, tanto en provincia como en capital, y el resto de las provincias, pero por lo menos en provincia y capital es donde yo ejerzo, sí hay que constituir un domicilio electrónico donde hay que hacer un trámite para poder validarlo, ¿sí? Para darle seriedad a la notificación que se está recibiendo. Entonces, de esa forma, los juzgados ya pueden notificar en ese domicilio electrónico sin necesidad de hacer la cédula papel y enviarla en forma personal.
Las características de este domicilio es que es voluntario. Estamos hablando del domicilio contractual. Es voluntario y puede ser múltiplo también. Puede ser múltiple. O sea, es decir, puede designar más de un domicilio. Es una manifestación de voluntad. Si la persona quiere constituir más de un domicilio, lo puede hacer. Quizás porque le quede más cómodo, quiere asegurar que la notificación llegue, demás, pero puede hacerlo. Y la forma es que puede ser en forma expresa o tácita. Y la determinación de este domicilio especial puede ser que, por un lado, esté el domicilio real, que es el habitual, y otro lado, determine que el lugar sea el lugar de la ciudad, supongamos, y no dice ningún domicilio. Con lo cual, si establece que es únicamente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en tal lugar, está estableciendo la competencia, pero para notificarlo va a haber que notificarlo en el domicilio real. Pero en ese contrato está está determinando una competencia judicial. Puede ocurrir, que esto es lo que me refería hace un rato, que se haga una prórroga de la jurisdicción. Es decir, el ejemplo de recién, donde una persona que contrata vive en Jujuy, ¿sí? Y contrata con alguien en Loma de Zamora, y en ese contrato se pacta que puede constituir un domicilio en Loma de Zamora, ¿sí? Por más que su domicilio real sea en Jujuy, y todas las notificaciones de ese contrato van a ser en ese domicilio de Loma de Zamora. Y ahí se está prorrogando la jurisdicción judicial también. Porque al constituir ese domicilio en Loma de Zamora, van a ser competentes los juzgados de Loma de Zamora. Después, el domicilio contractual puede llegar a caducar. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, una persona entra en concurso, en quiebra, con lo cual los efectos del domicilio ya no van a ser por la jurisdicción, sino que la quiebra, que es un proceso universal, va a traer cualquier tipo de reclamo al juzgado de la quiebra. Con lo cual puede ser que la persona haya quebrado en Capital Federal, por algún motivo, se permite la quiebra ahí, y por más que haya pactado en un contrato el domicilio en otro lugar, la jurisdicción va a cambiar y se va a ir al domicilio de la quiebra, al juzgado de la quiebra. Eso es por atracción. Entonces va a caducar a esos efectos el domicilio constituido especialmente como domicilio especial. Hay una cuestión con el tema de las notificaciones. En los contratos normalmente se firman, y la gran mayoría o gran cantidad de los contratos se firman sin intervención de un escribano, por ejemplo, sin firma certificada. Entonces, la persona, para que pueda ser válida la notificación, el reclamo judicial, ¿sí? Y la jurisdicción, debe aceptar el demandado que ese domicilio es el que constituyó. ¿Por qué? Porque puede prestarse a fraudes. Si un contrato privado firman dos partes, pero nadie certifica que firmó, y una de las partes se presenta en el juzgado y reclama, por ejemplo, un contrato de alquileres, manifiesta que esa firma es del inquilino, que no paga, en un determinado domicilio.
que constituyó el domicilio para los efectos de las notificaciones. Dice que lo intimó a ese domicilio, no contesta la intimación. Cuando se inicia la demanda, se presenta el contrato que está firmado en forma no fehaciente, digamos, porque no fue certificado por un escribano o no fue realizado por escritura pública, ¿sí? Entonces, se necesita que la persona, cuando va a contestar la demanda, si lo reconoce, si no dice nada y dice no cumplí porque no pude, está reconociendo tácitamente el contrato, con lo cual está reconociendo el domicilio que constituyó, ¿sí? Pero puede ocurrir que se notifique en ese domicilio, no conteste demanda, avance, y después en algún momento se entera de este juicio y se presenta y dice, no, un momentito, ese domicilio yo no lo constituí, no es mi firma, este proceso es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no está certificado por escribano, no está hecho por escritura pública, es un instrumento privado. Entonces, por eso se necesita, que normalmente se da, porque si desconoce la firma, esto va a una pericia y después se determinará si es verdadera o no la firma. Y si es verdadera, tendrá las sanciones probablemente por la temeridad de haber negado su firma. Pero lo importante de esto es que para los efectos extracontractuales la notificación está bien, pero cuando se quiere ir a juicio hay que esperar a ver qué hace el demandado, que es muy, muy raro que niegue la firma, pero puede ocurrir. En ese caso, todo lo que se actuó ya es nulo. Ahora, en el tema de la constitución de domicilio también puede ser, lo ideal es que no se cambie, o sea, el principio es que no se puede cambiar una vez que se fijó el contrato, salvo que haya acuerdo de las dos partes. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser una cláusula dentro del contrato. Dentro del contrato, donde las dos partes están de acuerdo que constituye el domicilio y ya se notifica el acreedor o la otra parte, se notifica dónde está el domicilio. Lo que no puede ocurrir es que el día de mañana mande una notificación diciendo he decidido cambiar el domicilio a otra provincia, ¿sí? Eso no es válido, no lo puede hacer. Si fuese dentro de una misma jurisdicción ya es más aceptable, pero en principio, si no hay acuerdo de las dos partes, no se puede modificar el domicilio. El domicilio entre las partes tiene efectos para las dos partes, ¿sí? Que es lo que dije hace un rato, que cuando hay algún incumplimiento puede enviar una intimación para que cumpla el acuerdo al domicilio constituido, ¿sí? Pero también va a pasar ese domicilio a los sucesores universales, ¿sí? Y a los sucesores individuales o particulares. ¿Qué quiere decir? Que el domicilio va a ser válido si una persona cede un contrato, ¿sí? Ese domicilio, o se le transmite la misma obligación de una de las partes, puede constituir el mismo domicilio o ya podrá acordar un domicilio con la otra parte, un nuevo domicilio. Pero si no, se transmite ese mismo domicilio, ¿sí? A los sucesores de la parte. La parte que constituye un domicilio se transmite ese mismo domicilio. Puede ocurrir que se extinga ese domicilio para cuestiones evidentes. Por ejemplo, que en ese domicilio hay una casa demolida. Ese domicilio ya no existe, ya sería ficticio que se notifique en ese lugar. Entonces, hay situaciones donde ese domicilio tiene una durabilidad, ¿sí? Que puede ser que por expropiación, puede ser una demolición de la vivienda o del lugar donde está, que no se puede notificar a nadie. Puede ocurrir que sea una expropiación del Estado, ¿sí? Donde hay una oficina pública, con lo cual tampoco se le puede notificar ahí. En ese caso, va a haber que notificarlo en el domicilio real. Deja de tener efectos el domicilio especial, que es el contractual, y
va a tener relevancia y va a tener que notificarse en el domicilio real para que pueda tener efectos, ¿no? La intimación. Después está el domicilio ad litem. Dentro de los especiales dijimos que estaba el contractual y el domicilio ad litem. El contractual es el que acabamos de ver, y el ad litem es el que una persona está obligado a constituir a los efectos de un determinado juicio. Ese domicilio, que también se llama domicilio procesal, debe ser constituido dentro de la jurisdicción del juzgado. Tal es así que es obligatorio este domicilio constituido, que la ley prevé que si no constituye ese domicilio se lo tendrá por notificado en los estrados del juzgado, que es donde tramita el juicio. Y para eso determina los días que se notifica esta persona como martes y viernes siguiente a cada resolución que se notifica. Es decir, si una resolución sale firmada el día lunes, al día siguiente, martes, queda notificado Ministerio Ley, se llama, que es por nota, que es el domicilio ad litem que le fija la ley a las personas que no constituyen domicilio. Se los tiene por notificados en los estados de juzgados. Esos días de notificación son martes y viernes de cada semana, que es el día siguiente, el que toque martes o viernes, siguiente a la resolución. Si la resolución sale el martes, no se notifica ese martes, se notifica el día siguiente de nota, que es el viernes, ¿sí? Porque es al día siguiente, no el mismo día. El segundo es el ítem. Julieta no se la pregunta. El demandante puede presentarse con escribano público que esté del domicilio. No entiendo esa pregunta. No. A ver. Cuando hablamos del contrato, volvemos al contrato, al domicilio establecido o fijado en un contrato, que es el domicilio especial. Me está preguntando si el demandante se puede presentar con un escribano. No, no es así. En el mismo contrato, si la firma no está certificada o no se ha hecho un contrato por escritura pública, ¿qué pasa con el escribano? El escribano da plena fe, da fe pública de eso, con lo cual ya es innegable que firmó esa persona, ¿sí? Entonces, en ese caso se puede demandar judicialmente a ese domicilio, que no hay ningún problema, porque hay un aval de un funcionario público que determina que esa persona firmó delante de él que ese domicilio se constituyó, ¿sí? Cuando no hay una intervención de un oficial y es la firma sola, la persona puede decir que no es de él, porque no hay nadie que lo garantice. Entonces, como no se sabe qué va a decir el demandado, hay que notificarlo al domicilio real. Y en caso de notificarlo a este domicilio contractual, hay que esperar a ver si se presenta. Si se presenta, ¿sí? Si se presenta y consciente, o sea, reconoce que ese domicilio es el que constituyó, no hay ningún problema. El problema está si desconoce, ¿sí? Por lo tanto, esa es la diferencia. Cuando se hace un juicio, ¿sí? Que puede ser notificado al domicilio real, ¿sí? O al establecido como domicilio especial en el contrato, pero ahí va a tener riesgo de que no valga esa notificación. Volviendo al domicilio ad litem, esto pasa en los juicios. En los juicios, una persona tiene su domicilio real, ¿sí? Que es el que vimos en primer término. Ahí es donde le va a llegar la demanda.
Cuando le llega la demanda, porque es el domicilio que tiene, es donde es su residencia habitual, le llega allí, tiene que presentarse en el juzgado para contestarla. Cuando se presenta en el juzgado y la contesta, ahí tiene obligación de constituir un domicilio ad litem, que es el domicilio procesal, que es a los efectos de ese juicio, de ese proceso, para que el juzgado pueda notificarle en ese domicilio ad litem las resoluciones que puedan ir surgiendo y que requieran notificaciones en el domicilio. Lo mismo la otra parte. La contraparte notifica en ese domicilio ad litem. En procesal hay algunas notificaciones que deben ser al domicilio real por más que exista constituido domicilio ad litem, como puede ser la absolución de posesiones. Pero esa es otra cuestión, que lo verán en procesal, porque hay determinadas notificaciones que sí o sí, para seguridad de la parte, tienen que ir notificadas al domicilio real. ¿Sí? La absolución de posesiones es una prueba que es para que vaya y declare el demandado o el actor sobre preguntas que le va a hacer la otra parte dentro del juzgado. Y ahí se está comprometiendo, ¿sí? Entonces, como es la relevancia que tiene esa notificación y que va la parte personalmente a declarar, se le notifica al domicilio real. Pero lo normal y el proceso transcurre con domicilios ad litem de las dos partes o de las partes que intervienen, ¿sí? Eso es para facilitar y agilizar el proceso. Porque imagínense, si una persona vive en Santa Fe y el proceso es en Loma de Zamora, cada notificación que haya que hacer que surja del proceso, hay que hacer una diligencia hasta Santa Fe para notificarlo. Con lo cual, por eso la ley obliga, para la celeridad de los juicios y de los procesos, que la parte constituya un domicilio en la jurisdicción de ese juzgado para notificarlo en forma fácil, ¿sí? Y rápida. Y en caso de que no lo constituya, le impone el domicilio que es en los mismos estrados del juzgado. Hoy por hoy la situación es un poco más dinámica o fácil, porque también se constituye, aparte del domicilio procesal físico, o sea, el domicilio ad litem, también se constituyen los domicilios electrónicos, donde se están notificando todas las notificaciones del proceso, con lo cual hoy ya es más virtual la situación de las notificaciones. Pero este domicilio sigue siendo obligatorio, el domicilio procesal o ad litem. Bueno, en principio esta es el atributo de la personalidad que requiere la fijación o la determinación de un domicilio a todas las personas. Como les dije, están el domicilio obligatorio y que todas las personas tienen que tener, es el domicilio real, ¿sí? El domicilio real, que es el lugar de residencia, que también se le da, la ley prevé un domicilio acotado, domicilio real, que es en su actividad o su profesión, para las actividades, para los efectos de esa actividad o profesión, ¿sí? Como domicilio real. Después está el domicilio legal, que es dentro de los ordinarios o generales, es para todos los efectos de la vida de la persona, ¿sí? Pero que lo impone la ley. Y ahí da determinados supuestos. Estos supuestos que da la ley, estos 4 supuestos del artículo 76, dice, determina 4 supuestos, pero en realidad hay algunos más que no están establecidos en estos 4. Por ejemplo, como domicilio legal, a las sociedades comerciales, pero esto ya está regulado en la parte específica de sociedades, se lo tiene como domicilio legal el lugar donde figura en el estatuto social, ¿sí? Ese es un domicilio legal que está previsto dentro de la normativa específica, ¿sí? Dentro de los domicilios legales... Profesor, ¿me puede repetir? Profesor, ¿me podría repetir domicilio legal domicilio a legal, las sociedades? Bueno, vamos a aclarar. Primero, dentro de lo que es esta materia, la explicación del domicilio legal tiene que ser conceptual, que es la que da el primer artículo y los 4 supuestos, ¿sí? Pero yo les informo a ustedes que aparte,
hay otros domicilios legales, pero porque está la norma específica que los determina, ¿sí? Por ejemplo, en las sociedades comerciales se determina que el domicilio legal es el que figura en el estatuto. Y para poder modificar el domicilio va a tener que reformar el estatuto, ¿sí? Si también, ¿y Sí. por qué determina el domicilio legal? Porque ese domicilio legal también va a ser donde se inscribe la sociedad comercial en el registro de comercio local. ¿Sí? Si la sociedad tiene domicilio legal en Capital Federal, se va a tener que inscribir esa sociedad en la Inspección General de Justicia de Capital Federal. Si tuviese domicilio en la provincia de Buenos Aires, se tiene que escribir en el registro de personas jurídicas de la que está en La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el domicilio está... Si lo quiere cambiar de provincia a capital, por ejemplo, tiene que modificar el estatuto y inscribirse en la otra jurisdicción. ¿Sí? Bien, Ese gracias. es un ejemplo de otros domicilios legales. Lo que quiero decirles es que no se encorseten, no queda únicamente limitado a estos 4 supuestos del artículo 74 o 76, les dije, no recuerdo bien. Yo les digo, 74, son 4 supuestos que los determina la ley, ¿sí? En el mismo Código Civil. Después habrá otros domicilios legales, ¿sí? Que lo determina la ley específica, como por ejemplo el que les acabo de decir de las sociedades comerciales. Y después pasamos de lo que son los domicilios ordinarios, o que es donde tiene efectos para toda la vida de la persona, ese domicilio, que son el general, el real y el especial, el real y el legal, y pasamos a los especiales, que los especiales son los voluntarios, lo que determina la persona, que entre esos especiales está el contractual, ¿sí? Que es el que figura, el que fija a la persona para un contrato en especial, ese domicilio, que puede o no ser el mismo domicilio real, puede modificarlo, ¿sí? Y es para ese efecto, para ese contrato nada más. Y en el caso de los juicios, si bien es voluntario porque eligen domicilio, va a ser dentro de una jurisdicción que va a ser donde está el juzgado, ¿sí? Entonces va a elegir el domicilio, pero dentro de una jurisdicción, y está obligado a constituirlo. Porque si no, se lo impone el juzgado como que el domicilio, si no lo declara, va a tener que ser en los estrados del juzgado. Bueno, acá terminé con lo que es domicilio, no sé cuánto llevó la clase, 1 hora o algo, porque yo no hago cortes, ¿eh? Pero cualquier duda que tengan de domicilio me la preguntan, en cualquier supuesto que piensen, y también si alguna clase anterior, no sé qué habrán dado antes, pero si tienen alguna duda de alguna clase anterior, también me lo preguntan y vemos si se lo puedo evacuar. Yo de todas formas seguramente voy a estar en alguna clase de repaso de toda la primera parte de la materia, y en alguna otra de revisión de exámenes o algo así. Así que bueno, lo importante es que tengan claro en qué constituye esto qué significa esto de atributo de la personalidad, ¿sí? De las personas, que es que la ley ya le prevé a una persona determinados atributos. Entre ellos están los derechos de los personalísimos, el nombre, ¿sí? El estado, la capacidad de las personas, el domicilio, que es para que la sociedad pueda tener identificada a esa persona, básicamente. Y además le da derechos que son naturales de la persona, como pueden ser, que son los derechos personalísimos. Entre ellos está el atributo del domicilio, que ya vimos la importancia de la fijación del domicilio, o la obligación de tener un domicilio, y que esté actualizado también, porque puede tener consecuencias graves el hecho de no tener el domicilio actualizado. Yo sé y lo veo que normalmente no se tiene el domicilio actualizado en muchos casos, pero sería importante que esas personas, que en ese caso tenga un vínculo con el domicilio donde tienen el DNI registrado, porque puede ser que le lleguen notificaciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con las multas de tránsito. Si uno tiene un vehículo y está
declarado en la municipalidad un determinado domicilio que no lo tiene actualizado, y bueno, las intimaciones por esas multas van a llegar a ese domicilio y quizás no tuvo posibilidad de defenderse porque está bien notificado. Es el domicilio real. Y así ocurre con cualquier efecto del domicilio, ya sea domicilio general, ordinario, o el domicilio especial, como puede ser contractual. Porque el domicilio contractual también ocurre que no se fija el domicilio real, por una cuestión a veces de prevención o por comodidad o por cualquier motivo que fuere. Justamente se utiliza el derecho de poder constituir un domicilio especial a los efectos de un determinado contrato. Pero sería bueno que ese domicilio la persona tenga alguien que los reciba las notificaciones, porque quizás de ese contrato le están haciendo una intimación y si pierde el derecho a contestar esa intimación, bueno, quizás se le puede complicar a futuro. Entonces puede ser que lleguen las notificaciones y no pueda defenderse. Por eso la importancia de mantener actualizados los domicilios, por eso la importancia de saber elegir los domicilios, ¿sí? Aunque a veces la realidad es que, por ejemplo, en los contratos de locación, se impone el domicilio que tiene que ser el lugar donde está alquilando, ¿sí? La persona tiene el domicilio donde alquila. Y como es, ahí ya influye el acuerdo de partes, generalmente lo impone el locador a ese domicilio. Pero, por ejemplo, el garante en un contrato de locación va a tener su propio domicilio porque el garante va a tener interés en que le llegue a él cualquier intimación para salir a responder. La situación del garante es muy delicada en un contrato de alquiler porque puede ser que el inquilino no cumpla, nunca le avise, ¿sí? Empieza a deber meses, no paga expensas si es en propiedad horizontal y no es una casa, empieza a asumir una deuda y con intereses que son muy altos, y bueno, y quizás el fiador no se enteró nunca. Y después, al tiempo, ya más bien tarde, se entera que no cumplió el inquilino y quizás le notifican al fiador, y si el domicilio del fiador no lo tiene bien actualizado, el fiador quedó notificado y sigue trámite. Y ha pasado casos donde los fiadores se enteran después de 2 años y tienen que salir a cubrir una deuda porque el inquilino es insolvente total, salió de favor, ¿sí? Por eso es relevante tener por lo menos control del domicilio, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el domicilio judicial, el domicilio ad litem para los juicios. Ahí normalmente es el del abogado, porque uno le da, al estar patrocinado por un abogado, el abogado recibe todo y es el que contesta y tiene una responsabilidad profesional el abogado. Por eso generalmente es el estudio del abogado o algún domicilio que el abogado designe para tener acceso a las notificaciones. Porque es el que tiene que estar atento a cualquier plazo que se pueda llegar a vencer. Bueno, no sé si hay alguna consulta y si no ya nos veremos en alguna otra próxima clase. No, profesor, muchas gracias, muy linda la clase. Bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Tomás Sí. lista hoy? No. ¿Nos dejamos el DNI en el chat? La verdad que esa parte administrativa no la conozco. Yo no iba a tomar lista porque me parece perder tiempo. De todas formas quedan grabadas las clases también, me imagino. Pero más que nada yo le veo la utilidad de que estén presentes para poder hacer preguntas y quizás en un video no se quedan sin la respuesta, ¿no? No pueden hacer las preguntas. Bueno, dale, muchas gracias. No, por lo menos no sé los otros profesores de la cátedra si toman clase o no. No, profe, aclararon que no toman lista, pero bueno, es esa conveniencia de cada uno que presencie la clase o no. Sí. No, yo, a mí la verdad que mucho no me interesa. Cuando era presencial tomaba por obligación, pero que estén o no estén, digamos, en realidad es un beneficio para ustedes estar. Así que bueno. Gracias, Bueno. profe. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por la clase, profesora, a ¿Alguien más usted. puede decir algo? Gracias, No. profe. Muy claro todo. ¿Hay alguien que habla una duda? No escucho quién es. Prórroga de jurisdicción, Eleonora. ¿Eleonora? Sí.
La escucho bajo, ¿eh? Prórroga de jurisdicción. Sí. Prórroga de jurisdicción es justamente la voluntad de poder elegir un domicilio en otro lugar donde no sea el domicilio real. Ah, perfecto. Es decir, si usted, el ejemplo que me ha dado es que si alguien vive en Jujuy y quizás corresponde por vivir ahí la jurisdicción de los tribunales de Jujuy, puede ocurrir que pacte constituir un domicilio en distinto lugar e incluso, por más que esté en Jujuy, también puede determinar que cualquier diferencia judicial se va a resolver, por ejemplo, en Capital Federal o en otra jurisdicción que no sea Jujuy. Eso es la prórroga de jurisdicción. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, será hasta la próxima clase entonces. Nos estamos viendo. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós.